con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? En los cielos. Oremos al Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor, en este día por tu presencia. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú estás aquí con nosotros. Porque sin ti nada se puede hacer, Señor. Tú que nos conoces, Señor, y que no hay nada oculto delante de ti. Tú sabes, Señor, que en este día, Señor, yo me sentía insuficiente, Señor, con miedo, con temor, sabiendo que, Señor, tenemos compromiso, Señor. Pero yo te doy gracias porque tú eres Dios, y porque tú eres bueno, y porque para siempre es tu misericordia. Dame la gracia, Señor, para desarrollar esta palabra que has puesto en mí, que sea de bendición y que sea, Señor, aleluya, una palabra, Señor, que retumbe, Señor, nuestros corazones, Señor, y despierta nuestro espíritu, Señor, despierta nuestros corazones, despierta nuestras vidas, Espíritu Santo, aleluya, que salgamos del anonimato, Señor, aleluya, y que vuelvamos, Señor, aleluya, una vez más, Señor, a reavivar nuestro espíritu, Señor, y a gozarnos, Señor, aleluya, en tu presencia, y a darte la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Que no sea una rutina más de nuestras vidas diarias, Señor. Saca, Señor, nuestras vidas, Señor, adelante, Señor. Que en este día, Señor, tu nombre sea altamente glorificado en el nombre de Jesús. Y cuando decimos amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. En esta escritura, hermanos, se habla del regreso de los 70 discípulos, ¿sí? Pero antes de hablar de los 70 discípulos que volvieron, ¿verdad?, a presentarse delante del Señor, quiero que abra ahí su Biblia en el capítulo 10, verso 1, para empezar este mensaje, hermanos. Aleluya. Igual en el verso 1 solamente. Y dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, no a los 12, a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Pongan mucha atención, ¿sí? El Señor, hermanos, vino, anduvo en Israel y traía el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación a Israel, ¿sí? Porque la Biblia dice que Dios ama a Israel, ¿sí? Y lo sigue amando hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y el plan era llegar y ministrar esta palabra, hermanos, del reino de Dios, y declarar, hermanos, que Él traía salvación y vida eterna para todo Israel. Pero San Juan 1, 10 y 11 dice: mas a lo suyo vino, a Israel, vino con una misión, vino con una obra, a cumplir el mandato del Padre. Pero dice: mas los suyos no le recibieron. Amén. Y cuando Él llegó, hermanos, el mundo lo rechazó desde que nació. Y Él traía un trabajo, traía una misión. Era solo para todo Israel. Y no podía abarcar, me imagino, que el país de Israel en el tiempo que Él tenía que andar ministrando. Él escogió 12 que andaban con Él. Pero aquí la Biblia dice: designó el Señor también a otros 70
¿Por qué designó otros 70, hermanos? Porque su tiempo, hermanos, era corto en la tierra. Su ministerio eran 3 años y medio. Y a los 3 años y medio, hermanos, él profetizó y les dijo a sus discípulos que él iba a ser, hermanos, entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, fariseos, y que él iba a morir siendo crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Aleluya. Pero él traía el mensaje de salvación, las nuevas de salvación, ¿sí? Y él dice en su palabra, hermanos, que él mandó a los 70, y 70 eran pocos. ¿Por qué? Porque él sigue diciendo en el verso 2, la mies a la verdad es mucha, ¿sí? Dice, mas los obreros son pocos. Era mucha la gente que se le tenía que ministrar en aquel tiempo. Es mucha la gente que está ahorita en el mundo, que se le tiene que ministrar también hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Dice que los obreros son pocos, ¿sí? Rogar a la mies, dice ahí, hermanos, porque la verdad, dice, los obreros son pocos. ¿Por qué son pocos? Si oímos predicadores por todas partes, son pocos los que traen la verdad. Son pocos los que traen el evangelio, que traen nuevas de salvación. Son pocos los que se dejan guiar por Dios. Son pocos, hermanos, los que se dejan usar por el Señor. Muchos pueden hablar, pero no hablan de acuerdo como Dios quiere que hablen, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en el verso 3, y aquí yo os envío como corderos. Sí, los que 70 que iban, hermanos, iban dirigidos por el Señor, pero también iban llenos del poder de Dios. Aleluya. Y los mandó en medio de lobos. ¿Qué quiere decir? Allá afuera, hermanos, no solamente en Israel, sino aquí en el mundo, hermanos. Déjame decirle, hermanos, que cuando dice esta palabra, hermanos, hay mucha gente incrédula. Hay mucha gente que no acepta la palabra. Hay mucha gente que rechaza el evangelio. Hay mucha gente que no quiere oír la palabra de Dios. Hay mucha gente, hermanos, que se siente segura de sí misma y no necesita de Dios, ¿sí? ¿Y sabe qué? No aceptan y no reciben. Y la Biblia dice que hay muchos lobos allá afuera. No solamente esa gente incrédula, hermanos, porque hoy en día, no solamente, sino desde los tiempos del apóstol Pablo, cuando él iba a partir, él, hermanos, con lágrimas en sus ojos, llorando con los discípulos del Señor, él sabía que su partida ya estaba cerca, pero sabía, hermanos, que iban a venir lobos rapaces, iban a perturbar la iglesia del Señor. Aleluya. Lo que Jesús había sembrado, lo que los apóstoles habían sembrado, lo que los obreros habían sembrado, lo que Pablo había sembrado, él temía que aquellos lobos vinieran y derrumbaran lo que Cristo había levantado aquí en la iglesia. Y muchas veces vemos esto, hermanos. El hombre busca la gloria, pero no le da la gloria a él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Y la palabra del Señor nos habla, hermanos, y nos dice, hermanos, que dentro de este mundo en el que estamos viviendo ahorita, hermanos, hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos evangelistas. Aleluya. Y el Señor nos advierte de todas estas cosas. Pero el Señor, cuando dice que mandó 70 discípulos aparte, hermanos, aleluya, los mandó para que fueran y les hablaran. Ahí dice la palabra del Señor, hermanos, aleluya, que les dice que vayan y sanen a los enfermos, que echen fuera demonios, porque el reino de Dios ya había llegado a ellos, que venía siendo Jesucristo, había venido a la tierra para dar salvación y vida eterna a toda la humanidad.
Mi alma te alaba, Señor, aleluya. Y estos hombres iban preparados, hermano. ¿Por qué? Porque cuando Él les dice que los envió, hermanos, porque iban con el poder del Espíritu Santo. Nada se puede hacer sin el Espíritu Santo. Nada podemos hacer sin el Espíritu Santo, aleluya. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Y si el Espíritu Santo, hermano, nosotros no hablamos con Él, no procuramos, hermano, tener una comunión con Él, no va a pasar nada en nuestras vidas. Y es lo que está pasando ahorita en el mundo, ¿sí? Las iglesias, hermano, desgraciadamente, hermano, nos hemos vuelto religiosas, legalistas, porque solamente recibimos el mensaje y volvemos a caer donde mismo. Pero el Señor trajo un evangelio de poder y vino y dijo: no los dejaré huérfanos cuando yo me vaya, sino que mandaré a otro, al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo es el que hace la diferencia en mi vida y en su vida y en la vida de toda la gente. Si el Espíritu Santo no está conmigo, no está con la iglesia, no está en las iglesias, hermano, no hay diferencia, no hay cambios. No va a haber, hermanos, aleluya, que se mueva, hermanos, aleluya, el Señor, aleluya. Por eso el Señor, cuando los mandó bajo el Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Y les dijo: y sanad a los enfermos. En el verso 9 dice: y haya y decirles que se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero para que esto pase, hermanos, en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo pueda venir en nuestras vidas, aleluya, no se trata solamente de invocarlo, de llamarlo. Tenemos que pagar un precio para que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas. Tenemos que vivir una vida de santidad. Tenemos que vivir una vida de obediencia. Tenemos que vivir una vida donde le creamos a Dios, le creamos a la palabra de Dios, que creamos cada cosa que está escrita en la palabra de Dios. Porque si no, vamos a ser, hermanos, solamente cristianos y no vamos a conocer lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo se quiere manifestar a mi vida, hermanos. Y esta palabra no es solamente para ustedes, es para mí. Porque yo sé que el Espíritu Santo es real. Yo sé que el Espíritu Santo está aquí. Yo sé que el Espíritu Santo quiere que la iglesia se motive. El Espíritu Santo quiere que cada uno de los que estemos aquí, hermanos, abramos nuestro corazón al Espíritu Santo. Y que dejemos que el Espíritu Santo haga un cambio en nuestra vida. No que yo cambie a Dios, sino que Dios cambie mi vida. Yo no puedo cambiar a Dios, pero Dios sí me puede cambiar a mí. Y lo puede cambiar a usted. Yo creo que Dios quiere cosas nuevas, hermano. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que pasar tiempo con el Señor. El problema que tiene aquí Esteban es el problema que yo tengo. Yo no puedo dormir de noche. Ahorita tengo 3 días sin dormir. 3 días sin dormir. Me siento en la mecedora, platico con Dios. Me pongo a caminar, platico con Dios. Me subo a una bicicleta, mi esposo me encuentra. ¿Qué estás haciendo? Estoy allí, pero estoy hablando con Dios. Porque no traigo sueño. Y no duermo toda la noche. Pero no dejo de pensar en Dios. Si tú tienes un propósito en mi vida, quiero que te reveles a mí. Porque si voy a estar despierta, yo te voy a buscar. Amén. Porque yo te quiero encontrar. Porque yo no quiero vivir la vida mediocre que yo vivo. Yo quiero vivir una vida bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Ya no quiero vivir esa vida. Y empecé a dejar lo que dejé, hermanos, aleluya. Porque yo quiero una transformación también en mi vida. Y si usted no lo busca, se va a quedar como usted es. Conformista,
conformista yo, conformista la gente cristiana, pero Dios no quiere que nos conformamos. Dios quiere que busquemos al Señor en espíritu y en verdad. Amén, aleluya. Dios se quiere mover. Dios no se va a mover solamente en los que predican, Dios se puede mover en toda la iglesia. Porque todos tenemos al Señor. Todos conocemos a Cristo. Amén. Y el Señor nos ha dejado su palabra. Y su palabra se va a mover a través del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús salió de las aguas, cuando fue bautizado, dice que salió en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué salió en el poder del Espíritu Santo? Porque Jesús caminaba con el Espíritu Santo. Y yo camino sola. Usted camina solo, porque en todo el día ni pensamos ni en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo quiere tener relación con usted y conmigo, nosotros andamos acá pensando en muchas cosas que no van con Dios. Y por eso a veces vienen a nuestras vidas muchos ataques. Lo digo por mí. Ataques fuertes. ¿Por qué? Porque no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Los hombres de Dios, en el libro de los Hechos, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero esa fue nomás la inicial de hablar en lenguas. Ya no lo dio. Usted tiene que pedirlo, usted tiene que desearlo y es suyo. No se conforme. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante Él quiere que nos llenemos todos los días. Los apóstoles se llenaban todos los días del Espíritu Santo. Amén. Todos los días se llenaban del Espíritu Santo. Así como nos llenamos de comer todos los días. Comemos en la mañana, comemos a mediodía, comemos en la noche. Pero Dios quiere que comamos palabra. Y que comamos y que seamos llenos del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Porque Dios se quiere mover a través de cada uno de nosotros. Para que ese evangelio siga adelante. Amén. Estos 70 tenían una misión. Y la iglesia tiene una misión. ¿Y por qué está parado el evangelio? Porque no estamos llenos del Espíritu de Dios. No estamos llenos del Espíritu de Dios. Si no estamos llenos del Espíritu de Dios, no le vamos a hablar a nadie. Nos vamos a conformar con lo que somos. Pero Dios quiere que nos llenemos para que la obra del Señor siga adelante. Por eso los hombres de Dios, hermanos, desde el Antiguo Testamento, escuchen bien, fueron hombres designados por Dios. Y usted y yo y los que me están viendo somos designados por Dios, llamados por Dios para llevar el mensaje de Dios. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Dios llamó, hermanos, a los hombres que están en el Antiguo Testamento. Y estos hombres, hermanos, recibieron el Espíritu de Dios. Y no dejaron que el Espíritu se fuera. El único fue Saúl. Porque cuando Saúl estaba lleno del Espíritu de Dios, andaba entre los profetas y profetizaba. Pero cuando lo dejó ir, vino un espíritu malo y se introdujo en él. Pero lo que a mí me dice la Biblia, hermanos, que Moisés dirigió al pueblo 40 años y lo pudo sacar de la esclavitud. Usted sabe, usted cree que Moisés lo hizo solo. El Espíritu de Dios estaba en él, porque Dios hablaba con él. Y fue un hombre que tuvo el privilegio puedo decir, de hablar con Dios casi cara a cara, hermanos. Porque Dios estaba en él. Y obedecía a Dios. Y para que podamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos obedecer a Dios. Obedecer su palabra. Pensar en Dios. Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Como le dijo el apóstol Pablo. Señor, aquí estoy. Y cuando Dios te habla, Dios quiere que le creas a su palabra. Y no solamente que le creas, sino que le obedezcamos.
y que le creamos y que pongamos por obra la palabra, porque cuando le obedecemos a Dios, agradamos a Dios. Amén, aleluya. Cuando le desobedecemos, Dios te desagrada de ti. Cuando Dios te llama, no es porque tienes el ministerio de volada. Si lo tiras, no tienes llamado. Pero si tú sabes que eres llamado, tú no puedes dejar el ministerio. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios nunca dejaron el ministerio, porque el Espíritu Santo estaba dentro de ellos, aleluya, y ellos le creían a Dios, Amén. y ellos le obedecían a Dios, y Dios se agradaba de ellos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Ojalá, hermano, que este día, hermano, el Espíritu Santo haga una revolución en nuestras vidas. Yo no le voy a decir que estoy llena del Espíritu Santo, no. Pero hay algo dentro de mí que me revoluciona. Porque el vivir sin la llenura del Espíritu Santo te sientes seco, te sientes vacío, te sientes como que, pues conoces al Señor, conoces de Cristo, hablas de Cristo, pero la realidad es que por dentro hay algo que necesitas dentro de ti. Necesitas algo que te llene aquí adentro, y lo que te va a llenar aquí adentro se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida y te habla. Y yo estoy ahorita en un punto donde yo quiero conocer más del Espíritu Santo. Quizá no vaya a lograrlo tanto, pero yo quiero conocer del Espíritu Santo. Amén. Yo anhelo conocer del Espíritu Santo. Yo deseo que el Espíritu Santo se mueva dentro de mí. Quiero estar dentro de la presencia de Dios, aleluya. Yo pude dejar mi ministerio hace muchos años por el achaque de la enfermedad, por el achaque de eso, por el achaque del otro, pero dentro de mí hay un fuego que me quema cuando no puedo ministrar la palabra de Dios. Porque me siento deudora del Señor, porque he visto la mano de Dios moverse dentro de mí de mil maneras. Cuando yo ya no servía para nada, cuando yo ya no podía ni caminar, cuando ya, hermano, yo me sentía inútil. Mire, Dios ha hecho cosas grandes. Aleluya. Usted no puede ver ese milagro. ¿Ah? ¿Cuánto ha hecho Dios en cada uno de nosotros? Amén. Dios quiere que le busquemos. ¿Sí? El Señor, hermanos, aleluya, se quería mover a través de estos 70, porque sabía que los días eran cortos, hermano. Sabía que Él, hermanos, tenía un día para la crucifixión y quería abarcar todo Israel. El Señor, después de que resucitó, Él llamó 12, aleluya, y de ahí, hermanos, llamó a la iglesia, y usted es parte de la misión de Cristo para llevar este mensaje a todo aquel, hermanos, que lo necesita. No nos podemos quedar de brazos. Dios no nos llamó para trabajar, para comer, para ir a la casa y para divertirte. Dios te llamó para llevar el mensaje de Dios. Y me llamó a mí también. Y si no somos, hermanos, aleluya, hoy el Espíritu Santo puede hacer cosas grandes en tu vida. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor, escuche, había tanta incredulidad. Y aún así Dios hizo milagros, ¿sí? Y solamente quiero leer algo para que se dé cuenta de la incredulidad que había en el capítulo 10 y verso 13. Dios había mandado 70 a sanar enfermos, a echar fuera demonios y a hacer tantos milagros. Y en el capítulo 13, 10, 13, Lucas 10, 13, dice Jesús: ay de ti, Corazín, y hay de ti, Bethsaida, y hay de ti, dice, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, dice, que se han hecho los milagros en vosotros, dice, tiempo a que sentadas, dice, en silicio y en cenizas, dice, se habrían arrepentido. Pero luego sigue diciendo, hermanos, aleluya, en el 16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que
A vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Por qué dice esto el Señor, hermanos? Aleluya. Porque se hicieron muchos milagros. Ahí en el verso 13 dice. ¿Y sabe qué? No se arrepintieron. Ahí abajito dice, se habrían arrepentido de ver las maravillas, de ver los milagros, de ver los demonios salir fuera, de ver tantas cosas que hacían los discípulos que había mandado el Señor. Y nadie de los que andaba por ahí, hermanos, lo veía como algo de parte de Dios. No se arrepintieron. Había mucha incredulidad. Pero los 70 volvieron con gozo, porque vieron cosas nuevas que ellos pudieron experimentar, ellos pudieron ver, ellos sintieron la gloria de Dios, aleluya, cuando los enfermos eran sanados, cuando las enfermedades se iban, cuando los demonios salían fuera. Y en el verso 17 regresan. ¿Y saben qué, hermanos? Volvieron los 70 con gozo. Hay gozo cuando hay cosas bonitas. Hay gozo cuando hay sanidades. Hay gozo, hermano, cuando se expulsan los demonios. Hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Amén. Y estos 70 volvieron gozosos diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él eres el Señor. Porque Él es santo, santo, santo. Amén. ¿Por qué? Porque Él vino del cielo, hermanos. Y Él vino, hermanos, a dar su vida por nosotros. Y en Él está el poder y la autoridad para sanar enfermos. Yo no tengo poder. Usted no tiene poder. Nadie tiene poder. Ninguna persona tiene poder. El poder está en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y sigue diciendo, y les dijo, se les quedó, me imagino que el Señor se les quedó viendo, lo miraba contentos y no les robó el gozo. Se maravillaba de que vieron los milagros, se gozaba de ver que pudieron ver con sus propios ojos que hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. Pero para eso se necesita estar lleno de Dios. Se necesita estar lleno de la presencia del Señor. Se necesita estar, hermano, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y eso es posible. Lo que la iglesia tiene que saber es que la llenura del Espíritu Santo es posible. El Señor, hermano, nos ha dejado el Espíritu Santo para que nos llene todos los días de nuestra vida si nosotros abrimos nuestro corazón. ¡Wow! Tantos que se gozan. Como que usted no siente nada. Como que no conoce ni al Espíritu Santo ni lo que estoy hablando. Es para que usted tenga gozo y alegría en su vida de saber, yo quiero más del Señor. Yo quiero más del Espíritu Santo. Yo quiero que el Espíritu Santo se mueva en mi vida. ¿Cuántos quieren conocer al Espíritu Santo? De verdad, ¿cuántos quieren conocer al Espíritu Santo? ¿Por qué no apartamos un tiempo para el Espíritu Santo en nuestra casa, en la iglesia? Y nos ponemos a hablar con el Señor y con el Espíritu Santo. Él es una persona. Y lo hemos dicho, lo hemos predicado y lo hemos, hermanos, ministrado en este lugar muchas veces. Pero como que la palabra llega, pero como que sí la creemos, pero como que no lo ponemos por obra. Es como si yo me pongo a platicar aquí con una persona, sé que está la persona, pero usted dice, no, pues yo no lo miro. No lo vas a ver, pero lo puedes sentir. Aleluya. Y puedes ver con tus ojos del Espíritu que si tú empiezas a pensar que Él está aquí, tú puedes hablar con Él. Amén. Yo estoy tratando de entrar en ese nivel, hermanos, y yo quiero que usted busque a Dios, aleluya, porque solamente lo vamos a encontrar buscándolo, Amén. hablándole, pasar tiempo con Él. Si no pasamos tiempo con Él, no vamos a conocer al Espíritu Santo. Amén. Y el Señor dijo, y no te voy a dejar huérfano, le dijo a la iglesia, porque yo voy a mandar a otro, al Consolador, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya vino en el día de Pentecostés.
le dijo a sus discípulos: vayan al aposento alto. Y dentro de no muchos días, no le dijo cuántos, ¿qué les dijo? Vayan y allí estése y estén en oración, buscando para que llegue el Espíritu Santo. Y ellos creyeron y se fueron al aposento alto. Y dice que dentro de 10 días estaban allí orando y ayunando, y de repente llegó el Espíritu Santo a ese lugar, hermanos. Y tembló aquel lugar porque llegó la presencia del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, imagino que tiene deseos de que tú seas lleno, de que yo sea llena, de que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Dios vino a levantar a través de Jesucristo una iglesia llena del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo debe de estarlo teniendo en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu y en tu alma, y empezarle a hablar. En tu trabajo tú puedes hablar con Él, en tu casa, en el carro, en la iglesia, donde tú lo invites, tú tienes que hablar con Él, porque Él es una persona. Amén. Tenemos que conocer al Espíritu Santo. Amén. El tiempo de los milagros no ha acabado. Parece que ya se acabó. No, nosotros no hemos acabado, porque Él todavía existe. Amén. Él es real. Él es verdadero. Él está aquí. Amén. Y Él no se ha ido. Él se va a ir cuando la iglesia sea levantada. Aleluya. Todavía podemos buscar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos llenos, hermano. Y Él te pueda usar como Él quiere. Verso 18. Mire qué palabra les dijo Jesús cuando los escuchó. Les dijo: les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo. Jesús estaba en la presencia del Padre cuando el Padre arrojó a Satanás hacia abajo. Jesús conoce a Satanás y conoce a los demonios. Ellos decían: nos maravillamos de que los demonios se sujeten. No, Él le dijo: yo conozco a Satanás, sé quién es Satanás, y sé dónde estaba Satanás, y sé quién era Satanás, pero yo vi cuando lo arrojaron del cielo. Qué tremendo, ¿no? Mi alma te alaba, Señor. Y dice: y lo vi que cayó como un rayo. ¿Te has visto los rayos cuando llueve? ¿Verdad? Así lo aventó el Señor. Lo despachó rápidamente del trono de la gloria. Aleluya. ¿Por qué? Porque quiso ser igual a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y nosotros, los seres humanos, tomamos este lugar y pensamos que somos nosotros los que estamos aquí dándonos la gloria, cuando la gloria es de Él. Aleluya. Él es el que hace todas las cosas. Él es el que sana. Él es el que salva. Él es el que bautiza. Él es el que te da la vida eterna. Él es el que te bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él es el que se manifiesta a tu vida. Nosotros solamente somos un vaso en sus manos, un instrumento. Pero para Él sea la gloria, porque Él lo hace todo. Amén. Alábele porque Él vive. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero aún así Jesús les habló otra vez a los 70 y les dio todavía más ánimo. Aleluya, porque cuando te pones en las manos de Dios y tú le das la gloria a Dios, porque le dijeron: en tu nombre, Señor. Les dijo: he aquí yo os doy potestad ahora. Les dio una potestad, les dio un poder, hermanos, aleluya, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, dice, y nada les va a hacer daño. Yo les voy a dar potestad, les voy a dar poder para que reprendan al diablo, para que reprendan al enemigo,
hijos para que echen fuera demonios y nada les va a dañar. Pero nos hace falta el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos hace falta la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando Él hace las cosas, las hace Él a través de uno. Es más, ni a través de uno, porque Él está aquí y Él es el que lo hace. Usted me mira a mí, o mira al pastor, o mira a una persona, pero Él está presente y Él es el que hace la obra. Porque Él es Dios. Y aunque usted no lo ve, Él está aquí ahorita. Porque Él quiere que toda esta iglesia lo conozca. Porque quiere que toda esta iglesia lo conozca. Porque en esta iglesia, hermanos, aleluya, la gloria se le ha dado al Señor todo el tiempo. Pero hemos llegado a un límite donde a veces nos quedamos pasivos. Y el Señor ahora en la mañana me recordaba de una profecía de cuando comenzamos en el ministerio. Y los pondré por cabeza y no por cola. Y será luz en medio de las tinieblas. Y brillarás en medio de esta oscuridad. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su hora. Porque hasta ahorita, hermanos, aquí estamos. Y predicamos la palabra. Y hablamos la verdad. Y creemos en el Señor. Pero es tiempo de buscar al Espíritu Santo de Dios. Sentir hambre. Sentir sed. Sentir ese deseo de que venga a nuestro corazón, a nuestra vida y se mueva Él y no nosotros. Te alabo, Señor, aleluya. Y eso es bueno porque en la tierra se necesita, quiero aclarar esto. Se necesitan los milagros, se necesitan las sanidades. Y esto fue lo que el Señor me enseñó. Se necesita, ¿verdad?, que la gente vea, porque a veces la gente está para creer, ¿no? Pero ¿sabe qué? Es bueno y es necesario. Pero el Señor les dijo una palabra muy poderosa en el verso que sigue, hermanos. Aleluya. En el verso 20. Les dijo: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Porque esto aquí en la tierra, hermanos, lo podemos ver con nuestros ojos solamente. Y nosotros vamos de pasada. Los días de mi edad, ahorita son 72 quizás, no sé qué días, cuántos días tenga el Señor para mí que se me alarguen, ni sé tampoco. Pero sé que mi partida está más cerca que el día de ayer. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante, hermano? ¿Lo de la tierra o lo del cielo? ¿Lo terrenal o lo celestial? Dice: no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos. Aquí es donde nos tenemos que regocijar y la iglesia no se regocija. Nos falta el gozo de nuestra salvación. Por eso David le decía al Señor en el Salmo 51: vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélvemelo. Ese gozo que me hace cantar, gritar, llorar, suplicar. Vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando no hay gozo, la gente no se goza en la iglesia. Pero el gozo tiene que estar aquí adentro. Vuélveme el gozo de tu salvación, le decía David. Y el Señor dice: regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Si Dios quiere sanar, librar, hacer milagros, a Él sea la gloria. Aleluya. Pero lo importante es que saber que mi nombre está en el cielo. Amén. Gozarme que mi nombre esté en el cielo. Gozarse de que su nombre esté en el cielo. Aleluya. Y aquí es donde me toca esta parte, hermanos. Aleluya. Conocemos la palabra. Y usted, si no le quiere ministrar a la gente de afuera, usted tiene su propia casa. Para
que le ministre, para que le hable, para que le explique el plan de salvación, para que sus nombres estén escritos en el cielo también un día. Esa es la tarea, hermanos, que tenemos un trabajo, tenemos una comisión de hablarle a los nuestros, de hablarle a la casa, de salir y decirles que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo viene por su pueblo. Amén. Y que haya gozo en nuestro corazón cuando uno de los nuestros se salva y de los que están allá afuera también. Regocijaos, gocémonos, hermano. No porque somos poquitos, sino que haya gozo en nuestro corazón porque estamos sirviendo al Señor, porque Cristo vive dentro de nosotros. Amén. Cuando venga a la iglesia, no se fije en las marcas. Cántele con toda su garganta al Señor, que oiga el Señor que usted está aquí. Amén. No mire para los lados, ponga su mirada hacia arriba y diga: Señor, si mi nombre está escrito allá en el cielo, yo te voy a cantar y te voy a cantar y te voy a adorar y te voy a glorificar, Señor, para que mi nombre nunca sea borrado del cielo. Amén. Que nuestro nombre esté escrito ahí, hermano, está escrito con la sangre de Cristo. Aleluya. Y ese debe ser el gozo más grande. Regocijados de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Servir al Señor. Yo voy a invitar al altar, hermanos.